Soy Jonás, hijo de Amitai, y esta es mi historia, una que jamás pensé que contaría. Antes de que mi vida se transformara en una odisea de fe y resistencia, vivía en Gat Hefer, un pequeño pueblo donde la rutina y la tradición marcaban cada día. Desde joven, había sido un hombre de fe, con un profundo respeto por las enseñanzas de Dios y los relatos de nuestros antepasados. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, siempre había un deseo de aventura, de salir más allá de los límites de mi hogar y explorar el mundo que Dios había creado. Mis días se llenaban de trabajo y oraciones, pero en secreto, anhelaba algo más. A menudo, me sentaba a la orilla del mar, observando las olas y preguntándome qué habría más allá del horizonte. Aunque amaba a mi pueblo y valoraba nuestras tradiciones, en mis sueños había paisajes lejanos y voces que llamaban a la aventura. Pero ese deseo también estaba rodeado de un temor latente. El temor de que, si alguna vez escuchaba la voz de Dios llamándome, podría ser para hacer algo que nunca imaginé. No pasó mucho tiempo antes de que mi vida tomara un giro inesperado. Una mañana, mientras estaba en el templo orando, sentí una inquietud en mi corazón. Era como si la voz de Dios estuviera resonando en mi interior, llamándome a algo más grande que mí mismo. Fue entonces cuando escuché su voz clara y fuerte: Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El miedo se apoderó de mí. Nínive, una ciudad conocida por su crueldad y opresión, era un lugar donde no quería ir. ¿Por qué debía ser yo el que les dijera que Dios había visto sus pecados? En lugar de obedecer, tomé una decisión impulsiva: huir. Así que compré un pasaje hacia Tarsis, un destino alejado, en la dirección opuesta a lo que Dios me había ordenado. Sentí que al menos estaba haciendo algo, que estaba tomando el control de mi vida, aunque en el fondo sabía que estaba escapando de mi responsabilidad. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además, recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias de los pecados del rey David por los que casi muere, o la historia de Manases, de cómo se dejó llevar por la idolatría y Dios casi le quita la vida. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. Mientras navegaba en el barco, una tormenta inesperada estalló. El viento rugía y las olas chocaban con fuerza contra el casco. Los marineros, aterrorizados, clamaban a sus dioses, mientras yo, en mi inconsciencia, dormía en el fondo del barco. Fue entonces cuando el capitán me despertó, gritándome que invocara a mi Dios. En ese momento, supe que la tormenta era un castigo por mi desobediencia. Cuando los marineros echaron suertes para descubrir quién era el responsable de la tormenta, el destino cayó sobre mí. Con el corazón palpitante, confesé: soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Ellos se asustaron aún más, preguntando qué podían hacer para apaciguar la tempestad. Con tristeza y resignación, les dije que me arrojaran al mar. Sabía que era la única manera de calmar la tormenta. Con reticencia, lo hicieron, y en el instante en que caí al agua, la tormenta cesó. Pero, en lugar de hundirme en la profundidad, fui tragado por un gran pez. En la oscuridad de su vientre, comencé a reflexionar sobre mis decisiones. Estaba en un lugar de desesperación, rodeado por la oscuridad y el silencio. Durante 3 días y 3 noches, clamé a Dios desde el fondo del abismo. Fue en esa soledad que comprendí la magnitud de mi error. Reconocí que había huido de la misión que Él me había encomendado, y aunque me sentía perdido, la esperanza aún ardía en mi corazón. Desde el vientre del pez, oré con fervor: desde el fondo del mar, te clamo, Señor, rescátame, y cumpliré con lo que me has mandado. Al final, Dios escuchó mi súplica. El pez me arrojó a la orilla, y allí, empapado pero agradecido, supe que debía volver a Nínive. Esta vez, no huiría. Con un corazón renovado, llegué a la gran ciudad. Era un lugar vasto y lleno de vida, pero también de pecado y corrupción. A medida que caminaba por sus calles, el peso de mi misión se hizo evidente. Clamé con toda mi fuerza: aún les queda 40 días, y Nínive será destruida. Los habitantes, al escucharme, comenzaron a temer y se volvieron a Dios. Se vistieron de cilicio y ayunaron, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos.
Nunca imaginé que esta ciudad tan alejada de Dios pudiera responder con tanta rapidez. Pero aquí vino mi segunda lucha. Me senté en la sombra de una colina, esperando ver lo que ocurriría con Nínive. En mi corazón, deseaba que la ciudad fuera destruida. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió perdonarlos. Esto me llenó de enojo. Señor, ¿no sabía yo que harías esto? Por eso traté de huir a Tarsis. Sabía que eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. En mi frustración, incluso le pedí a Dios que me quitara la vida. En ese momento de crisis, Dios me hizo reflexionar a través de un pequeño arbusto que creció a la sombra de mi cabeza. A la mañana siguiente, el arbusto se marchitó y se secó, y el sol ardiente me golpeó. ¿Tienes razón en enojarte por el arbusto?, me preguntó Dios. ¿No deberías sentir compasión por esta gran ciudad de Nínive, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda? En esas palabras, comprendí la lección que Dios quería enseñarme. El viaje no era solo sobre la obediencia, sino sobre el amor y la compasión hacia los demás. Aprendí que la gracia de Dios no tiene límites, que todos, incluso los más alejados, tienen la oportunidad de redimirse. Al final, mi historia no solo se trata de una misión fallida, sino de una transformación profunda en mi corazón. Así, mientras miraba la ciudad de Nínive desde la colina, comprendí que, aunque fui un profeta reacio, la misericordia de Dios prevalece sobre el juicio. Y aunque enfrenté mis propios desafíos, siempre hay un camino de vuelta hacia su amor y perdón. Con un corazón renovado, llegué a la gran ciudad de Nínive. Era un lugar vasto y lleno de vida, pero también de pecado y corrupción. Las calles estaban abarrotadas de personas que corrían de un lado a otro, y el bullicio de la ciudad me abrumó por un instante. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la magnitud del lugar. Nínive no solo era una ciudad, era un símbolo de todo lo que había temido y evitado. A medida que caminaba, el peso de mi misión se hacía más evidente. El mensaje que debía llevar no solo era un juicio, era una llamada a la conversión, a la transformación. Recorrí las calles con la mente agitada, preguntándome cómo podría comenzar. Había tantas voces, tantas historias en medio de la multitud. En cada rincón había personas que ignoraban el peligro que corrían, absortas en sus vidas cotidianas. En mi interior, el conflicto crecía. ¿Cómo podía un profeta hebreo, alguien que había fallado en su misión, tener el valor de pronunciar la advertencia que Dios me había confiado? Mientras caminaba, sentí el ardor de la compasión en mi pecho. Sabía que estas personas, aunque estaban atrapadas en la maldad, necesitaban escuchar la verdad. Finalmente, me encontré en una plaza central donde la gente se aglomeraba, discutiendo y haciendo negocios. Aproveché la oportunidad y me hice un espacio entre ellos, levantando la voz por encima del murmullo. Aún les queda 40 días, y Nínive será destruida. Las palabras salieron de mi boca, y aunque al principio fueron un susurro tembloroso, pronto se convirtieron en un grito que resonó en los corazones de quienes estaban cerca. La respuesta fue inmediata. Algunas miradas se cruzaron entre la multitud, y una atmósfera de inquietud comenzó a expandirse. Al principio, pensé que mis palabras caerían en oídos sordos. Pero, para mi sorpresa, hubo quienes se detuvieron y comenzaron a escucharme con atención. Una mujer se acercó, su rostro surcado por líneas de preocupación. ¿Es cierto lo que dices, profeta? ¿Puede el Dios de Israel realmente destruir nuestra ciudad? Su voz temblaba, y en sus ojos vi el reflejo de un profundo temor. Era un miedo que también había sentido yo mismo al recibir la llamada de Dios. Lo que les digo no es solo un aviso, sino una oportunidad, respondí, sintiendo como mi corazón se llenaba de pasión. Dios ha visto su maldad, pero también está dispuesto a perdonar. Si se vuelven a Él, podrían evitar la destrucción. La multitud comenzó a murmurar, y en ese momento, comprendí que había encendido una chispa de esperanza. Aquellos que antes se movían con indiferencia ahora se detenían a considerar sus vidas. Pasaron los días, y mi mensaje comenzó a resonar en las calles de Nínive. La noticia de mi advertencia se extendió como un reguero de pólvora, y el rey mismo se enteró de la proclamación. En un giro sorprendente, decidió vestirse de cilicio y sentarse en ceniza, proclamando un ayuno en toda la ciudad. Que los hombres y animales se cubran de cilicio y clamen a Dios con fuerza, ordenó. Aquello fue un acto de humildad que me dejó sin aliento. Nunca imaginé que un rey se sometería así ante un profeta hebreo. Las imágenes de la ciudad, una metrópoli de gran tamaño, comenzaron a cambiar ante mis ojos. En lugar de los rostros endurecidos por el pecado, veía a personas que se arrodillaban, clamando a Dios. La compasión que había sentido en mi corazón se transformó en alegría.
Mi misión, que al principio me llenó de miedo, se convirtió en un viaje de transformación no solo para ellos, sino también para mí. Veía cómo el poder de la palabra de Dios podía penetrar incluso en los corazones más endurecidos. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que Nínive comenzaba a transformarse, también luchaba con mis propios sentimientos. Había llegado a la ciudad con la expectativa de ver la justicia divina ejecutada, de ser testigo de la destrucción que había profetizado. En lo profundo de mi ser, aún deseaba que el juicio se cumpliera, que las llamas de la ira de Dios purificaran la ciudad. Pero, a medida que los habitantes se volvían a Dios, sentí que mis propios deseos estaban en conflicto con la compasión que Dios había mostrado. Con cada día que pasaba, el arrepentimiento de Nínive se hacía más evidente. Las calles que antes eran un refugio para el pecado se llenaron de fervor y esperanza. Las personas, con rostros llenos de ceniza, se congregaban para orar y pedir perdón. En medio de todo esto, yo, el profeta llamado a advertirles, me encontraba en un mar de confusión. ¿Por qué no podía aceptar la misericordia que Dios ofrecía a la ciudad que había despreciado su nombre? Finalmente, después de haber transcurrido los 40 días, me retiré a una colina cercana, con la esperanza de ver la respuesta de Dios. Preparé un lugar donde podría observar lo que sucedería. Allí, en la soledad, esperé, sintiendo el sol calentar mi piel, pero también el nudo de ansiedad en mi estómago. ¿Destruirá Nínive o la perdonará?, me preguntaba en un susurro. Desde mi lugar de observación, vi cómo la ciudad vibraba con el sonido de las oraciones. Las columnas de humo se elevaban como un incienso a los cielos, y el clamor del pueblo resonaba en el aire. En mi interior, una batalla se libraba entre la esperanza y la frustración. Mientras miraba hacia la ciudad, no podía evitar pensar en mi propia resistencia a seguir la voluntad de Dios. Había huido y buscado alejarme de mi misión, pero ahora me encontraba anhelando la destrucción que tanto había temido. Cuando el día llegó a su fin, y la noche cubrió la ciudad, mi corazón seguía luchando. Esperaba ansiosamente la respuesta de Dios, esperando ver llamas consumir la ciudad. Pero en cambio, lo que vi fue la compasión de Dios fluyendo sobre Nínive. Dios había escuchado su clamor. La ciudad no solo había cambiado, se había vuelto un símbolo de redención y gracia. En ese instante, la verdad se apoderó de mí. No podía desear que se cumpliera un juicio que yo mismo había evitado. La misericordia de Dios era un regalo que debía aceptar, no solo para Nínive, sino también para mí. La lucha interna que había enfrentado había culminado en una comprensión más profunda de su amor. Desanimado, bajé la colina, sintiéndome dividido. Me senté a la sombra de un arbusto, buscando refugio del sol que comenzaba a arder. Allí, en ese rincón solitario, el arbusto creció rápidamente, brindándome la sombra que tanto anhelaba. Agradecido, sentí que mi espíritu se aliviaba un poco, como si la creación misma me consolara. Pero al día siguiente, el arbusto se marchitó y se secó. Un rayo de sol hiriente golpeó mi piel, y el calor se convirtió en un peso abrumador. La desesperación comenzó a invadirme nuevamente. «Esto no es justo», grité al cielo. «He sufrido por Nínive, y ahora me quitas mi refugio». Pero en ese momento de desespero, escuché la voz de Dios una vez más. «¿Tienes razón en enojarte por el arbusto?», preguntó. «¿No deberías sentir compasión por esta gran ciudad de Nínive, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda?» En ese momento, el peso de mis pensamientos se hizo evidente. Dios estaba tratando de enseñarme sobre la importancia de la compasión y la gracia. La lección resonó en mi corazón. El viaje no era solo sobre la obediencia, sino sobre el amor hacia los demás. Aprendí que la gracia de Dios no tiene límites, y que todos, incluso los más alejados, tienen la oportunidad de redimirse. A medida que reflexionaba sobre todo lo que había vivido, comprendí que mi historia no solo era la de un profeta reacio, sino la de un hombre que había sido llamado a ser un instrumento de misericordia. Así, mientras miraba hacia Nínive desde la sombra del arbusto, supe que mi vida había cambiado para siempre. Aunque había luchado contra la voluntad de Dios, ahora sabía que la compasión era más poderosa que el juicio. La misericordia de Dios no solo era para ellos, también era para mí. En ese momento, sentí que, aunque mi misión como profeta había sido difícil, había aprendido a ver el mundo a través de los ojos del amor y la gracia. Con el corazón renovado, reflexioné sobre la lección que Dios me había enseñado. La compasión que había sentido hacia Nínive no era solo una obligación, era un llamado a ser un agente de cambio, un mensajero de su amor. A medida que me sentaba bajo la sombra del arbusto marchito, me di cuenta de que el desafío no solo era llevar un mensaje de advertencia, sino también ser un testigo de la gracia que puede transformar vidas. A medida que pasaban los días,
la ciudad de Nínive continuaba viviendo en el cambio que había experimentado. Las calles, que antes estaban marcadas por la violencia y el desasosiego, ahora eran un reflejo de un pueblo que había decidido volver a Dios. El arrepentimiento se convirtió en una corriente que atravesaba la ciudad, y la esperanza brotaba en cada rincón. Me sorprendió cómo personas que antes se habían entregado a la desesperanza ahora caminaban con una nueva luz en sus ojos. Su cambio era un testimonio de que la misericordia de Dios podía romper las cadenas del pecado. Mientras tanto, yo me encontraba en una lucha constante. La satisfacción de haber cumplido mi misión se mezclaba con el resentimiento que todavía albergaba en mi corazón. Sentía la tensión entre la obediencia a Dios y mis propios deseos. Aunque sabía que había sido llamado a predicar el arrepentimiento, la idea de que Dios perdonara a aquellos que consideraba indignos me incomodaba. En mi mente, había un constante tira y afloja entre la justicia y la misericordia. Un día, mientras caminaba por las calles de Nínive, observé a un grupo de niños jugando alegremente. Sus risas resonaban en el aire, y en sus rostros brillaba una alegría pura. En ese momento, me di cuenta de que aquellos niños no eran responsables de las decisiones de sus padres. Eran inocentes, llenos de sueños y esperanzas, y su existencia era una prueba de que Dios también tenía planes para ellos. Reflexionando sobre esto, sentí que la compasión comenzaba a arraigarse más profundamente en mi corazón. Sin embargo, la lucha interna no cesaba. Continuaba preguntándome si mi mensaje había sido suficiente. A veces, en las noches silenciosas, me encontraba deseando que la ciudad enfrentara un juicio, como un eco de mis propios temores y fracasos. Fue en esos momentos de vulnerabilidad que decidí buscar la sabiduría de Dios nuevamente. Me retiré a la colina donde había estado observando la ciudad, en busca de claridad. Allí, en la soledad de la montaña, me postré en oración. «Señor», murmuré, «¿por qué has elegido salvar a Nínive? No merecen el castigo por su maldad». Mis palabras eran un lamento, un reflejo de mi confusión y frustración. Pero en el silencio que siguió, sentí la presencia de Dios envolviéndome. Su amor me abrazó y, en un instante, comprendí que su visión de la humanidad era más amplia que la mía. Dios no solo ve las acciones de las personas, sino también sus corazones. Su deseo era que todos se acercaran a Él, que incluso los más perdidos encontraran el camino de regreso. Me di cuenta de que mi propia visión era limitada y que debía confiar en su plan. La historia de Nínive era un testimonio de su misericordia, un recordatorio de que el arrepentimiento siempre es posible. Con renovada comprensión, regresé a la ciudad. La vida había florecido en Nínive, y las enseñanzas que compartía se estaban integrando en su cultura. Las palabras de arrepentimiento se convertían en un canto que resonaba en sus corazones. Me sentí lleno de gratitud al ver cómo, a través de mi propia lucha, Dios estaba llevando a cabo su propósito. Cada día, la fe del pueblo crecía, y la compasión que había cultivado en mí comenzaba a florecer también en ellos. A medida que pasaban los días, el rey, que había tomado la iniciativa de humillarse ante Dios, continuó guiando al pueblo hacia una nueva vida. Convocó a reuniones en la plaza central, donde todos se reunían para escuchar las enseñanzas sobre el camino de Dios. En esos momentos, sentí que mi papel había cambiado. Ya no era solo un mensajero de juicio, sino un colaborador en la obra que Dios estaba realizando. Era un privilegio ver cómo la transformación se manifestaba en la comunidad. Un día, mientras el rey hablaba a su pueblo, se volvió hacia mí y me pidió que compartiera un mensaje de esperanza. «Jonás», dijo con voz firme, «tú has sido la voz que Dios ha usado para advertirnos. Ahora, comparte con nosotros lo que significa vivir en su gracia». Las palabras del rey resonaron en mi interior, y con el corazón palpitante, me levanté para hablar. «Amados ciudadanos de Nínive», comencé, sintiendo la energía en el aire, «hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de volver a Él y ser transformados. La misericordia que hemos recibido no es un fin, sino un nuevo comienzo. Debemos seguir buscando a Dios y vivir en su luz». La respuesta fue instantánea. Los rostros que antes reflejaban temor y desesperación ahora estaban llenos de esperanza y alegría. La conexión que sentía con ellos se fortaleció en ese momento. Habíamos pasado de ser un pueblo dividido por el pecado a uno unido en la búsqueda de Dios. Cada oración, cada canto de alabanza, se convirtió en un himno de gratitud por la gracia que había sido derramada sobre nosotros. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, las sombras de mi lucha interna seguían acechando. A veces, me preguntaba si realmente había hecho lo correcto al dejar que Dios mostrara su misericordia. Mi deseo de justicia aún resplandecía en el fondo de mi corazón.
Había llegado a un punto en mi vida donde la compasión y la justicia se entrelazaban, y la tensión entre ellas creaba un tira y afloja constante en mi alma. Mientras la ciudad continuaba cambiando, decidí que necesitaba enfrentar mis propios sentimientos. Me retiré a un lugar tranquilo, buscando el consejo de Dios una vez más. Señor, le imploré, dame claridad. Estoy luchando entre lo que creo que es justo y lo que tú has decidido hacer. La respuesta no llegó inmediatamente, pero el silencio se convirtió en un refugio donde pude escuchar los ecos de la voz de Dios en mi corazón. Reflexioné sobre los momentos en que Él me había mostrado compasión a mí, sobre cómo había sido redimido a pesar de mis decisiones. En la penumbra de mi lucha, comencé a comprender que, aunque la justicia es importante, la misericordia es el camino que nos lleva a la redención. Después de un tiempo de oración, regresé a la ciudad con una renovada determinación. La lucha en mi interior no había desaparecido, pero había encontrado un nuevo propósito. Decidí que debía ser un defensor de la misericordia, no solo para Nínive, sino también para mi propia vida. Al ver la transformación que estaba ocurriendo a mi alrededor, sentí que la compasión se convertía en una fuerza que podía superar la frustración y el juicio. Las enseñanzas de Dios se estaban arraigando en el corazón de Nínive, y cada día que pasaba me sentía más conectado con su gente. La ciudad, que antes me había aterrorizado, ahora se convertía en un símbolo de esperanza. En cada esquina, había rostros que reflejaban la luz de la gracia, y cada sonrisa era un recordatorio de que la redención es posible. Mientras continuaba mi labor, comencé a ver a los habitantes de Nínive no solo como receptores de un mensaje, sino como compañeros en la fe. Con cada encuentro, nuestras conversaciones se convirtieron en diálogos sinceros sobre la vida, la fe y el deseo de ser mejores. Las barreras que había construido comenzaron a desmoronarse, y en su lugar, se construyeron lazos de amistad y comunidad. Un día, al caminar por las calles, una mujer se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Jonás, me dijo, gracias por tu valentía. No solo has traído un mensaje, sino que nos has mostrado el camino hacia Dios. Has sido un instrumento de su amor. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Sentí que, aunque había luchado con mi propia desobediencia, Dios había utilizado mis errores para llevarme a un lugar de transformación. A medida que Nínive continuaba floreciendo, comprendí que mi viaje no había sido en vano. La historia de mi vida, con todas sus luchas y desafíos, se entrelazaba con la historia de esta gran ciudad. La compasión que había cultivado en mi interior ahora se convertía en el motor de un cambio colectivo. Juntos, habíamos pasado de ser un pueblo marcado por el pecado a uno que busca la gracia. Así, mientras observaba la vida florecer en Nínive, me di cuenta de que el amor y la misericordia de Dios no solo eran para la ciudad, sino también para mí. Había aprendido a abrazar la compasión y a dejar de lado el deseo de juicio. La luz de la redención brillaba sobre nosotros, y aunque mi viaje había comenzado con la desobediencia, se había transformado en un camino de amor y esperanza. Con cada día que pasaba en Nínive, la transformación que había comenzado en sus calles se extendía a mi propio corazón. A medida que me sumergía en la vida de la ciudad, sentía que cada encuentro, cada conversación, contribuía a mi crecimiento espiritual. Las historias de arrepentimiento y redención que escuchaba resonaban en mí, creando un eco de esperanza que desafiaba mi antigua resistencia. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, vi a un grupo de hombres discutiendo acaloradamente. Me acerqué, curioso por entender el origen de su agitación. Al principio, temí que se tratara de un conflicto que pudiera desbordarse, pero a medida que escuché, comprendí que estaban discutiendo sobre la mejor manera de vivir en la nueva fe que habían abrazado. Con una mezcla de temor y entusiasmo, decidí unirme a la conversación. Es importante recordar las enseñanzas de Dios, comenzó uno de los hombres, con la voz firme. No solo debemos evitar el pecado, sino también buscar la justicia y la compasión en nuestras vidas. Sus palabras resonaron con una verdad que había estado gestándose en mí desde mi llegada. La lucha que había enfrentado en mi corazón parecía reflejarse en las palabras de aquellos hombres. Intervino otro, que argumentó que la práctica de la misericordia debía ser primordial. No podemos olvidar que todos hemos sido perdonados, dijo. Si Dios tuvo compasión de nosotros, nosotros también debemos tenerla. No hay lugar para el juicio, solo para el amor. Su voz estaba llena de convicción, y no pude evitar sentir que hablaba también para mí. Aquella discusión no solo iluminó sus corazones, sino que encendió una llama de comprensión en el mío. Mientras la conversación continuaba, un niño pequeño se acercó tímidamente, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Por qué hablan de Dios y de ser buenos?, preguntó, su voz inocente resonando con sinceridad. El silencio se hizo en el grupo, y todos los ojos se volvieron hacia él.
La pregunta sencilla, pero profunda, hizo que reflexionáramos sobre nuestras motivaciones. La humildad del niño me recordó por qué había llegado a Nínive en primer lugar. No era solo para advertirles del juicio, sino para guiarlos hacia la esperanza y el amor. Con una sonrisa, respondí: hablamos de Dios porque Él es quien nos ama y nos perdona. Al vivir en su amor, podemos ser mejores para los demás. La luz de su sonrisa iluminó el ambiente, y en ese instante, sentí que mi misión se reafirmaba en mi corazón. A medida que los días se convertían en semanas, el ambiente de Nínive se tornó más vibrante. Las festividades se celebraban con alegría, y cada celebración era un homenaje a la gracia que habían encontrado. Las familias se reunían en los hogares, compartiendo comidas y risas, creando lazos que fortalecían la comunidad. La ciudad había pasado de ser un símbolo de maldad a ser un lugar donde la luz de Dios brillaba con fuerza. Sin embargo, en medio de esta transformación, la sombra de mi propia lucha permanecía. A veces, me encontraba reflexionando sobre mi resistencia inicial y cómo había huido de la misión que Dios me había encomendado. Recordaba mis temores, mis dudas y la profunda frustración que había sentido cuando Dios mostró su compasión hacia una ciudad que yo consideraba indigna. Aunque la alegría de Nínive era contagiosa, mis propios sentimientos de inseguridad y confusión a menudo se interponían en mi camino. Una noche, después de un día particularmente lleno de celebración, me retiré a un lugar tranquilo para orar. La luna brillaba intensamente en el cielo, y el silencio de la noche me ofrecía un refugio para mis pensamientos. Me postré en la tierra, sintiendo el fresco de la brisa en mi piel, y comencé a clamar a Dios. Señor, le imploré, ayúdame a entender por qué mi corazón sigue cargado de incertidumbre. ¿Por qué no puedo dejar ir el juicio que aún anhelo? El silencio me envolvió, y en la penumbra, esperé una respuesta. Fue entonces cuando la voz de Dios resonó en mi interior, suave pero firme. Jonás, he mostrado misericordia a Nínive, y tú, al ser parte de su transformación, también has recibido esa gracia. No permitas que el rencor te consuma. Aprende a ver el mundo a través de mis ojos. Las palabras penetraron en lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de que no podía seguir cargando con el peso del juicio que había llevado en mi corazón. La misión que Dios me había confiado no era solo un mensaje de advertencia, sino una oportunidad para experimentar la compasión en acción. En ese momento, me comprometí a dejar atrás mis dudas y aceptar la redención que había encontrado, tanto en mí como en la ciudad que una vez temí. Con esta nueva perspectiva, decidí que debía compartir lo que había aprendido. Me acerqué a las plazas de Nínive, donde la gente se reunía para intercambiar historias y experiencias. Comencé a compartir no solo las advertencias de Dios, sino también su amor y compasión. La misericordia de Dios nos abraza, decía. No importa cuán lejos hayamos estado, siempre hay un camino de regreso. Dios nos llama a vivir en amor y compasión. La respuesta fue abrumadora. Las personas comenzaron a unirse a mí, compartiendo sus propios testimonios de cómo habían experimentado el amor de Dios en sus vidas. La comunidad creció más unida, y cada historia de redención se convirtió en un hilo en el tejido de la nueva Nínive. Las calles, que alguna vez habían sido un símbolo de maldad, se convirtieron en un lugar de luz y esperanza. Mientras Nínive florecía, yo también florecía en mi fe. La lucha que había enfrentado se transformó en una fuente de fuerza. Cada vez que veía a alguien que había cambiado, recordaba que Dios puede hacer lo imposible. A veces, me encontraba hablando con aquellos que estaban en el camino de regreso, y cada conversación me recordaba que la redención no es solo un destino, sino un viaje continuo. Un día, mientras caminaba por el mercado, vi a un anciano que se había vestido de cilicio, un símbolo de su arrepentimiento. Me acerqué y le pregunté cómo se sentía. Con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: he vivido con la culpa de mis pecados durante tanto tiempo, pero ahora sé que Dios me ama. Sus palabras resonaron en mi corazón, y entendí que mi viaje a Nínive había sido una oportunidad para aprender a compartir esa misma gracia con otros. La comunidad continuó creciendo y prosperando. Las celebraciones de la nueva vida eran constantes, y la ciudad se llenaba de risas y alegría. A medida que pasaba el tiempo, mi papel como profeta se transformó. Ya no era solo un mensajero de advertencia, sino un compañero en el camino de la fe. Con cada día que pasaba, me sentía más conectado con el pueblo de Nínive, y la compasión que había cultivado en mi corazón se había convertido en una fuerza poderosa en mi vida. Pero en mi interior, todavía existía la pregunta que había inquietado mi alma. ¿Cómo podría Dios perdonar a aquellos que, a mis ojos, habían hecho tanto mal? A medida que la ciudad continuaba en su camino de redención, decidí que debía enfrentar mis propios sentimientos y preocupaciones. En una de mis caminatas al atardecer,
subí a una colina cercana y miré hacia la ciudad que había pasado de ser un lugar de temor a uno de amor. Allí, en la tranquilidad de la noche, entendí que la verdadera transformación comienza cuando aprendemos a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Su amor no conoce límites, y su deseo es que todos vengan a conocer su gracia. La compasión que había aprendido en Nínive se había convertido en un legado que llevaría conmigo para siempre. Así, mientras contemplaba la vida vibrante de la ciudad, supe que mi viaje como profeta no había terminado. Cada día sería una oportunidad para compartir la verdad de Dios, no solo con las palabras, sino a través de mis acciones y mi amor hacia los demás. Con cada paso que daba, el amor y la misericordia de Dios se expandían en mi corazón, y el viaje de redención que había comenzado en Nínive se convertía en un viaje que continuaría a lo largo de mi vida. Con el paso del tiempo, la ciudad de Nínive se había transformado en un verdadero reflejo de la gracia de Dios. Los habitantes, que antes eran conocidos por su maldad y crueldad, ahora caminaban con un nuevo propósito. Habían hecho de la fe un pilar en sus vidas, y las calles resonaban con risas, oraciones y alabanzas. Cada rincón de la ciudad parecía vibrar con la energía de la redención, y la luz de la esperanza iluminaba incluso las partes más oscuras de su historia. Un día, mientras paseaba por el mercado, observé a una mujer que vendía frutas frescas. Se había vestido de cilicio como símbolo de su arrepentimiento, y aunque su rostro mostraba las marcas de la tristeza, había en sus ojos una chispa de alegría. Al acercarme, me sonrió y me dijo: «Gracias, Jonás, por haber traído el mensaje de Dios. Nunca pensé que podríamos cambiar, pero aquí estamos, viviendo en su amor». Su agradecimiento resonó en mi interior, y me di cuenta de que cada palabra de aliento, cada acto de compasión, había contribuido a la transformación de esta ciudad. A medida que Nínive se fortalecía en su fe, también surgieron nuevas oportunidades para compartir la enseñanza de Dios. Organizamos reuniones en las plazas donde todos podían reunirse, y cada encuentro se convertía en un espacio de aprendizaje y comunidad. Hablábamos sobre la importancia de vivir en unidad, de apoyar a aquellos que estaban en el camino de la fe, y de ser testigos de la gracia que habíamos recibido. Aquellos que antes eran enemigos de la fe se convirtieron en amigos, y la ciudad se unió en una causa común: vivir según los principios de Dios. La conexión que había formado con el pueblo de Nínive era cada vez más fuerte. Al principio, me había sentido como un extraño, un forastero que había llegado con un mensaje de advertencia. Pero ahora, era parte de su historia, y ellos eran parte de la mía. Las lágrimas de alegría se mezclaban con las risas en cada reunión, y la gratitud por la misericordia de Dios era palpable en el aire. Sin embargo, a pesar de la alegría que me rodeaba, no podía ignorar la lucha que aún persistía en mi corazón. La tensión entre mis deseos de justicia y la compasión que Dios había cultivado en mí seguía acechando. Recordaba los días de tormenta, mis intentos de huir y mis dudas sobre la misión que Dios me había confiado. Esa lucha interna no se desvaneció, y aunque Nínive estaba floreciendo, mi espíritu seguía lidiando con la pregunta de por qué Dios había elegido mostrar misericordia a quienes consideraba indignos. Decidí enfrentar mis sentimientos de una vez por todas. Un día, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos anaranjados y morados, subí a la colina que había sido testigo de mis luchas. Allí, en el silencio de la naturaleza, oré con sinceridad: «Señor, ¿por qué me has llamado a ser parte de la historia de Nínive? ¿Por qué debo ver esta transformación cuando en mi corazón aún hay resistencia?». La brisa suave acariciaba mi rostro mientras esperaba una respuesta. Después de un tiempo, sentí que la voz de Dios se hacía presente en mi interior. «Jonás, la redención no es solo para Nínive, sino también para ti. Cada día que te enfrentas a tus propios sentimientos de juicio y rencor es una oportunidad para crecer en amor. La compasión que has aprendido aquí es un regalo, y debes llevarla contigo a donde quiera que vayas». Sus palabras resonaban como un eco en mi corazón. Me di cuenta de que la lucha por aceptar la misericordia de Dios era parte de mi viaje. Con esta nueva comprensión, decidí que debía compartir mi transformación con los demás. La siguiente reunión en la plaza fue una oportunidad perfecta. Al levantar la voz, compartí mi historia, mis luchas y cómo, a través de Nínive, había aprendido el verdadero significado de la compasión. Hablé de cómo había sido llamado no solo a advertir, sino también a amar y abrazar la gracia de Dios. La respuesta fue asombrosa. Al finalizar mi testimonio, el pueblo se unió en una ola de aplausos y gritos de alegría. Me di cuenta de que cada uno de ellos había enfrentado sus propias luchas y había encontrado el camino de regreso a Dios. El viaje de redención de Nínive se convirtió en un testimonio compartido, y juntos celebramos la gracia que nos había sido concedida. Mientras continuábamos nuestra misión de vivir en la fe, los vínculos de amistad se hicieron más fuertes. Las familias se unían en oración,
compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente. La comunidad de Nínive había evolucionado de un grupo de individuos a una familia unida en el amor de Dios. Me sentí honrado de ser parte de esta transformación, y cada día que pasaba, mi corazón se llenaba de gratitud. A medida que la ciudad se establecía, comenzaron a surgir nuevos desafíos. Aunque la mayoría había abrazado la fe, algunos aún luchaban con la tentación de volver a viejos hábitos. La bondad de Dios no siempre era aceptada por todos. En una de las reuniones, un hombre se levantó y, con voz temblorosa, expresó sus dudas. ¿Por qué debemos seguir este camino? ¿No es más fácil vivir como antes, ignorando nuestras acciones? Su pregunta resonó en la multitud, y la atmósfera se volvió tensa. Me di cuenta de que debía ser honesto. La gracia de Dios es un regalo, pero también es un compromiso, respondí. No se trata solo de ser perdonados, sino de vivir en esa libertad. La verdadera felicidad y paz se encuentran en seguir el camino de Dios, un camino de amor y compasión. Mis palabras parecieron calar hondo, y el hombre reflexionó sobre lo que había escuchado. Con el tiempo, la comunidad de Nínive se convirtió en un ejemplo para otras ciudades cercanas. Su testimonio de redención comenzó a atraer la atención de quienes buscaban esperanza en medio de la desesperanza. A menudo, otros viajeros venían a ver la transformación, y cada visita se convertía en una oportunidad para compartir el mensaje de Dios. Los relatos de cómo una ciudad tan conocida por su maldad se había convertido en un faro de luz comenzaron a extenderse, y el nombre de Nínive se hizo eco entre las naciones. En mi corazón, sentía que mi propósito había evolucionado. Ya no solo era un profeta enviado a advertir, sino un testigo del poder de la gracia. Las experiencias que había vivido en Nínive me habían cambiado. La lucha interna que había enfrentado se había transformado en una pasión por compartir el amor de Dios. Con cada nuevo día, me sentía más alineado con la misión que se había presentado ante mí. Un día, mientras caminaba por la ciudad, fui abordado por un grupo de hombres de otra comunidad. Habían oído hablar de Nínive y deseaban escuchar sobre el cambio que había ocurrido. Con alegría, los conduje a la plaza y les compartí nuestra historia. Hablé de cómo Dios había llamado a un profeta reacio, y cómo su gracia había permeado hasta los rincones más oscuros de la ciudad. A medida que relataba nuestra transformación, vi la esperanza florecer en sus rostros. Comprendí que cada historia que compartíamos era un puente hacia la redención, y que la compasión podía alcanzar más allá de las fronteras. Así, la vida en Nínive continuaba fluyendo, y con cada nuevo amanecer, celebrábamos la oportunidad de vivir en la gracia de Dios. Las festividades se convirtieron en una tradición, y cada encuentro era un recordatorio de la bondad divina. En medio de todo esto, mi viaje no había terminado. Había una nueva misión por delante, una llamada a llevar el mensaje de amor y compasión a aquellos que aún no lo conocían. Y así, mientras observaba la vida vibrante de Nínive, supe que mi propia historia no era solo la de un profeta, sino la de un hombre redimido por el amor. Con cada paso que daba, me comprometía a vivir la verdad que había aprendido en esta ciudad. La lucha que había enfrentado había dado paso a una nueva vida, y ahora estaba listo para compartirla con el mundo. Con el paso de los días, la vida en Nínive se transformaba y se expandía de maneras que nunca hubiera imaginado. A medida que la comunidad crecía, también lo hacía nuestra comprensión del amor de Dios. La ciudad, que una vez había sido un símbolo de maldad y desesperanza, se había convertido en un faro de luz y compasión. En cada rincón, las historias de redención resonaban, y las risas llenaban el aire, marcando un contraste vibrante con la oscuridad que había conocido en el pasado. A menudo, me encontraba rodeado de personas que habían experimentado un cambio radical en sus vidas. Eran hombres y mujeres que habían recorrido caminos difíciles, pero ahora estaban decididos a vivir de acuerdo con la gracia que habían recibido. En cada conversación, sentía como la fe se estaba arraigando en sus corazones, y sus historias se entrelazaban con la mía. Cada uno de ellos había encontrado un propósito, un significado que los había impulsado a dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de esperanza. Las festividades se convirtieron en un momento sagrado donde todos nos reuníamos para celebrar nuestras vidas transformadas. En una de estas reuniones, se organizó una gran comida comunitaria en la plaza central. La plaza, que una vez había sido un lugar de temor y angustia, ahora era un símbolo de unidad y alegría. Las mesas estaban llenas de comida, y las familias se sentaban juntas, compartiendo risas y historias. En ese ambiente festivo, sentí una profunda conexión con cada persona a mi alrededor. Mientras disfrutábamos de la comida, el rey se levantó para hablar. Hermanos y hermanas, hoy celebramos no solo nuestra victoria sobre el pecado, sino también la gracia de Dios que nos ha traído hasta aquí. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar,
un viaje que compartir. Y al hacerlo, fortalecemos nuestra comunidad. Sus palabras resonaban en mi corazón, recordándome que la unidad era esencial en nuestro camino de fe. Después de su discurso, decidí compartir mi propia historia. Me levanté y, con una voz llena de emoción, comencé a relatar cómo había sido llamado a advertir a Nínive, cómo había luchado con mi propia resistencia y cómo Dios había transformado mi corazón. A medida que hablaba, vi lágrimas de alegría en los ojos de algunos y sonrisas de reconocimiento en otros. Compartir mi viaje no solo me liberaba a mí, sino que también ofrecía a los demás la oportunidad de reflexionar sobre sus propias luchas y victorias. La atmósfera estaba impregnada de gratitud y esperanza. Todos comprendían que nuestras vidas eran un reflejo del amor de Dios. La idea de que todos podíamos ser portadores de su gracia se hacía más evidente. Al final de mi relato, la plaza estalló en aplausos y gritos de alabanza. En ese momento, sentí que estaba en el lugar correcto, que Nínive era mi hogar y que mi propósito aquí era mucho más grande de lo que había imaginado. Con cada festividad, la comunidad continuó fortaleciendo sus lazos. La vida cotidiana se entrelazaba con la fe, y la compasión se convirtió en el hilo conductor de nuestras interacciones. A menudo, veíamos a personas ayudar a otras en necesidad, ofreciendo apoyo y amor desinteresado. La unidad que habíamos construido era un testimonio del poder de Dios y de la transformación que su amor podía traer. Sin embargo, en medio de esta alegría, a veces me asaltaba un temor subyacente. La paz que había encontrado en Nínive también despertaba preguntas sobre lo que sucedería en el futuro. ¿Sería capaz de mantener esta conexión con Dios y con mi comunidad? ¿Qué pasaría si volvían a caer en viejos hábitos? En esos momentos de duda, regresaba a la colina donde había reflexionado antes, buscando la dirección de Dios. Una noche, mientras contemplaba las estrellas en el cielo, sentí el peso de mis pensamientos. Señor, le susurré, ayúdame a confiar en ti. A veces me siento abrumado por la responsabilidad que siento hacia esta ciudad y su gente. Quiero ser un buen líder, pero a menudo temo que no estaré a la altura. El silencio me envolvió, y en ese espacio, esperé la respuesta que tanto anhelaba. Con el tiempo, comprendí que mi lucha era parte de mi viaje de fe. Dios me había mostrado que su gracia era suficiente, no solo para Nínive, sino también para mí. Con esta revelación, regresé a la ciudad con un corazón renovado. Comencé a hablar más sobre la importancia de la fe continua, de buscar a Dios en cada paso del camino. La conexión que había formado con el pueblo de Nínive se hizo más fuerte, y juntos aprendíamos a confiar en la dirección de Dios. A medida que la comunidad crecía, también surgían nuevos desafíos. Aunque muchos se habían entregado a la fe, había algunos que todavía luchaban con la tentación de volver a la maldad. Recuerdo un encuentro en la plaza donde un hombre se levantó y expresó sus dudas. ¿Por qué debemos seguir este camino de arrepentimiento? La vida era más fácil antes, dijo, y el murmullo de aprobación se extendió por el grupo. En ese momento, sentí que era mi deber responder. Entiendo tus dudas, dije con sinceridad. La vida puede parecer más fácil cuando seguimos nuestros propios deseos, pero el verdadero propósito y la verdadera paz se encuentran al seguir a Dios. No se trata solo de lo que hacemos, sino de la relación que cultivamos con Él. La verdadera libertad radica en vivir en su amor y compasión. Mis palabras resonaron en algunos, pero otros todavía se sentían reacios. Sin embargo, sabía que la lucha por la fe no siempre sería fácil. La historia de Nínive era un testimonio del poder del arrepentimiento, y mientras más personas compartieran sus experiencias, más fuerte se volvería nuestra comunidad. Con el tiempo, la vida en Nínive continuó su curso. Las festividades se volvieron más frecuentes, y cada celebración era un recordatorio del camino recorrido. La ciudad, que había sido un lugar de temor, se había convertido en un refugio de amor y esperanza. A medida que pasaban los meses, mis vínculos con la comunidad se hacían más profundos. La gratitud y el amor eran palpables, y cada encuentro se convertía en un espacio de crecimiento. A veces, me encontraba hablando con los niños, compartiendo historias de Dios y cómo su amor había cambiado nuestras vidas. Veía la curiosidad en sus ojos, y su deseo de aprender me llenaba de esperanza. Ellos eran el futuro de Nínive, y sabía que debíamos cultivar en ellos la fe y la compasión que habíamos aprendido. La responsabilidad de ser un mentor y guía se convirtió en una parte integral de mi vida. Sin embargo, a pesar de todo el progreso, a veces me encontraba enfrentando mi propia lucha interna. Recordaba mis dudas iniciales, el miedo que había sentido al huir de mi misión. A veces, las sombras de esos recuerdos volvían a asaltarme. Era un recordatorio de que, aunque la gracia de Dios es abundante, la lucha por mantener la fe es constante. Con el paso del tiempo,
decidí que era importante ser honesto sobre mis luchas. En una de nuestras reuniones, compartí mis dudas y temores. No siempre ha sido fácil para mí, confesé. He tenido momentos de duda, de sentirme abrumado por la responsabilidad. Pero cada vez que clamo a Dios, encuentro consuelo y dirección. No estoy aquí solo para advertir, sino para crecer junto a ustedes en este camino de fe. Las reacciones de la comunidad fueron abrumadoras. Muchos compartieron sus propias luchas, y juntos creamos un espacio seguro donde podíamos ser vulnerables y apoyarnos mutuamente. La honestidad se convirtió en una herramienta poderosa, y cada historia compartida fortalecía nuestra conexión. Comprendí que la lucha por la fe es parte del viaje, y que juntos podíamos superar cualquier obstáculo. Mientras el tiempo avanzaba, la historia de Nínive continuaba desarrollándose. La ciudad, que había sido marcada por la maldad, ahora brillaba con luz y esperanza. Los corazones se unían en un propósito común, y el amor de Dios se extendía a cada rincón. Mi propia vida también estaba cambiando. Había aprendido a dejar ir el juicio y abrazar la compasión, y en ese proceso, había encontrado mi lugar en la historia de esta ciudad. Así, mientras Nínive continuaba su camino de redención, mi viaje personal también avanzaba. Las experiencias que había vivido, las luchas que había enfrentado y las lecciones que había aprendido se entrelazaban en un hermoso tapiz de gracia. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, y en cada paso, la luz de la redención brillaba con fuerza. A medida que los meses se convertían en años, la transformación de Nínive se volvía cada vez más evidente. La ciudad que una vez había sido un símbolo de opresión y maldad ahora, se erguía como un faro de esperanza y fe. Las festividades se habían integrado en nuestra cultura, y cada celebración era un testimonio de la gracia que habíamos recibido. Las calles, que antes eran un reflejo de la desesperación, ahora vibraban con risas y cánticos de alabanza a Dios. Había en la atmósfera una energía que solo podía provenir de un corazón que había decidido volverse a su Creador. Sin embargo, mientras observaba el florecimiento de Nínive, también enfrentaba momentos de duda. Aunque había abrazado la compasión y el amor, aún quedaban ecos de mis antiguas luchas. A veces, me preguntaba si la transformación que veía en la ciudad era realmente permanente. ¿Podría la fe de Nínive resistir el tiempo y los desafíos que la vida presentaría? En esos momentos, me encontraba en una búsqueda constante de respuestas, anhelando la certeza de que el camino que habíamos elegido era el correcto. Una mañana, mientras caminaba por la plaza, vi a un grupo de niños jugando. Sus risas resonaban en el aire, y en sus rostros brillaba la alegría de la infancia. Aquel momento me llenó de ternura, recordándome que ellos eran el futuro de Nínive. Con cada risa, cada sonrisa, veía cómo la nueva vida que habíamos cultivado estaba tomando forma. Me acerqué a ellos, y mientras jugaban, comencé a contarles historias sobre las maravillas de Dios, sobre su amor y su gracia. Al ver sus ojos brillar de emoción, sentí que había encontrado un propósito renovado en compartir las verdades que había aprendido. Los días se convirtieron en semanas, y mis interacciones con la comunidad continuaron fortaleciéndose. Organizar reuniones en la plaza se volvió una costumbre, donde cada uno podía compartir sus historias, sus luchas y sus triunfos. Estas reuniones no eran solo un espacio de enseñanza, eran un lugar donde la comunidad se unía en la búsqueda de la verdad y la fe. Había una magia palpable en el aire, un sentido de pertenencia que nos unía a todos. Sin embargo, a medida que la comunidad prosperaba, comenzaron a surgir desafíos externos. La fama de Nínive había atraído la atención de otras ciudades, algunas de las cuales veían con recelo nuestro crecimiento espiritual. Recibimos noticias de un grupo que planeaba atacarnos, temerosos de que nuestra fe pudiera influir en sus propios pueblos. Aquella noticia me llenó de inquietud. No solo se trataba de un ataque físico, sino también de una prueba a nuestra fe y unidad. En una de las reuniones, los líderes de la comunidad se reunieron para discutir la situación. La tensión era palpable. No podemos permitir que el miedo nos controle, dije, alzando la voz por encima del murmullo. Hemos enfrentado desafíos antes, y hemos encontrado la gracia de Dios en cada uno de ellos. Debemos permanecer firmes en nuestra fe y seguir viviendo en amor. La compasión que hemos cultivado nos dará la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Los murmullos de aprobación llenaron la plaza, y la determinación comenzó a manifestarse en los rostros de la gente. Aunque la preocupación por la amenaza externa era real, la fe que habíamos desarrollado nos había enseñado que el verdadero poder reside en la unidad y en la confianza en Dios. Decidimos que, además de prepararnos para un posible ataque, debíamos intensificar nuestras oraciones y buscar la dirección divina. Durante los días que siguieron, el ambiente en Nínive cambió.
Las personas se unieron en oración y ayuno, pidiendo a Dios que nos protegiera. Las reuniones se convirtieron en ceremonias de intercesión, donde cada voz se alzaba en un clamor colectivo. En esos momentos de unión, sentí que la ciudad estaba más viva que nunca. La fe que había comenzado como un susurro ahora resonaba como un poderoso canto. A medida que nos preparábamos, también decidimos que no podíamos dejar que el miedo dictara nuestras acciones. Un grupo de líderes, junto con algunos valientes guerreros, se ofreció para estar a la vanguardia, dispuestos a defender Nínive si fuera necesario. La idea de estar listos para luchar por lo que habíamos construido me llenó de esperanza. Era un testimonio de la fe que habíamos cultivado y del amor que teníamos por nuestra comunidad. En los días que siguieron, recibimos noticias de que el grupo enemigo había decidido acercarse. La tensión aumentaba, y la atmósfera en Nínive se volvió pesada. Pero en medio de la inquietud, decidí que era crucial recordar a la comunidad lo que habíamos aprendido sobre la fe. Organizamos una reunión de oración y reflexión, donde cada uno podía compartir sus preocupaciones y encontrar consuelo en la unión. Aquella noche, las estrellas brillaban intensamente en el cielo mientras la comunidad se reunía en la plaza. Las antorchas iluminaban los rostros que reflejaban tanto miedo como determinación. Me levanté, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Queridos amigos, comencé, hoy nos enfrentamos a un desafío, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, y su amor nos ha sostenido hasta aquí. Hemos visto su gracia, y hoy debemos aferrarnos a esa verdad. Las palabras resonaban en la multitud, y poco a poco, el miedo comenzó a disiparse. Las personas se unieron en oración, sus voces elevándose al cielo en un clamor colectivo por la protección y la paz. Mientras orábamos, sentí una oleada de paz invadir mi corazón. Había un poder en nuestra unión, y en ese momento comprendí que la verdadera batalla no solo era física, sino también espiritual. La fe que habíamos construido era nuestra arma más poderosa. Al día siguiente, el grupo enemigo llegó a las puertas de Nínive. Los valientes guerreros, junto con los líderes de la comunidad, se prepararon para el enfrentamiento. La tensión era palpable, pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, decidimos presentar un frente unido. Con el corazón palpitante, tomé mi lugar entre ellos, recordando que la compasión que habíamos cultivado debía ser nuestra guía. Los líderes de Nínive se acercaron al grupo enemigo, dispuestos a dialogar. En ese momento, me sentí lleno de admiración por la valentía que había surgido entre nosotros. Las palabras que compartieron resonaban con la confianza en que la justicia y la paz podrían prevalecer. A través de la conversación, descubrimos que el grupo enemigo también había sido influenciado por historias de nuestra transformación. Se dieron cuenta de que Nínive ya no era el mismo lugar que habían conocido. El diálogo se tornó en un intercambio de ideas y perspectivas. Con el tiempo, las tensiones comenzaron a desvanecerse. Al final del día, el grupo enemigo se retiró, no con odio, sino con un nuevo entendimiento. Habíamos enfrentado el desafío, no solo con fuerza, sino con amor y compasión. Fue una victoria que no solo salvó a Nínive, sino que también forjó nuevas relaciones entre las comunidades. Aquella experiencia cambió la dinámica de la ciudad. Nos dimos cuenta de que el amor y la compasión no solo podían transformar a Nínive, sino que podían extenderse a aquellos que alguna vez fueron considerados enemigos. La fe que habíamos cultivado nos había unido en una causa mayor. No solo éramos un pueblo redimido, sino un faro de luz que podía iluminar incluso las sombras más profundas. Con el tiempo, Nínive se convirtió en un símbolo de esperanza y reconciliación. Mi viaje como profeta había evolucionado, y ya no me sentía como un forastero en la ciudad. Era parte de la historia de redención, y la conexión que había formado con su gente era un testimonio del poder del amor de Dios. Cada día que pasaba, la luz de la gracia brillaba más intensamente, y mi corazón se llenaba de gratitud por el camino que había recorrido. Así, mientras la vida en Nínive continuaba floreciendo, supe que mi viaje no había terminado. Cada nuevo día era una oportunidad para seguir creciendo en la fe y compartir el mensaje de amor y compasión que había aprendido. La ciudad, que una vez había sido objeto de mi juicio, ahora era un lugar donde la luz de Dios brillaba con fuerza, y en cada paso, la historia de redención se expandía. Con el tiempo, la historia de Nínive se convirtió en una leyenda de redención y transformación, no solo entre sus habitantes, sino en las comunidades circundantes. Las noticias sobre nuestra ciudad, antes conocida por su maldad, ahora viajaban a lugares lejanos, atrayendo la atención de viajeros y comerciantes. Muchos venían a ver la ciudad renovada, donde el amor y la compasión reinaban en lugar de la crueldad y el temor. La gente que llegaba a Nínive se maravillaba de cómo un profeta hebreo había podido inspirar un cambio tan profundo en una comunidad tan vasta.
Los días se llenaban de festividades y celebraciones. A menudo, me encontraba compartiendo mi historia con aquellos que venían a visitar. Era un testimonio del poder de la gracia de Dios, y cada encuentro era una oportunidad para hablar sobre la importancia del arrepentimiento y la redención. Nínive se había convertido en un lugar donde la fe florecía, y los corazones estaban abiertos a nuevas posibilidades. Sin embargo, mientras la comunidad prosperaba, también surgían desafíos inesperados. A veces, me encontraba con personas que aún luchaban con el pasado, recordando las viejas costumbres que habían dejado atrás. En una de mis charlas, un hombre mayor se acercó a mí, con los ojos llenos de tristeza. «Jonás», dijo, «he tratado de vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado, pero los recuerdos de mi vida anterior a menudo regresan a atormentarme. ¿Cómo puedo dejar atrás lo que fui?». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había enfrentado la lucha de dejar ir mis propios temores y dudas. Con una voz llena de compasión, le respondí, «No estás solo en esta lucha. Cada uno de nosotros enfrenta el desafío de dejar atrás el pasado. Pero recuerda que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier sombra que intente atormentarte. Debemos permitir que su amor inunde nuestro ser y nos transforme de adentro hacia afuera». La conexión que formé con el hombre mayor fue un recordatorio de que, aunque la ciudad había cambiado, las luchas internas de cada persona aún estaban presentes. Decidí que era vital crear un espacio donde pudiéramos compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente en nuestro viaje de fe. Así, comencé a organizar reuniones semanales donde los habitantes de Nínive podían reunirse para hablar de sus luchas, compartir sus historias y orar unos por otros. Durante estas reuniones, el ambiente era de aceptación y comprensión. Las historias que se compartían eran una mezcla de dolor y esperanza, y cada uno de nosotros se convirtió en un espejo del otro. A medida que escuchábamos y aprendíamos unos de otros, la comunidad se unía aún más. El poder de la vulnerabilidad se manifestaba en cada palabra, y los corazones se abrían en una danza de compasión y amor. Un día, en una de nuestras reuniones, decidí que era importante hablar sobre la importancia de la gracia. «Queridos amigos», comencé, «la gracia no solo nos salva, sino que también nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Cada vez que enfrentamos la tentación de volver atrás, recordemos que hay un camino hacia adelante, un camino lleno de luz y amor». Las reacciones fueron diversas, y muchos compartieron cómo habían sentido la gracia de Dios en momentos de debilidad. Mientras nuestras reuniones continuaban, la comunidad de Nínive se volvió más fuerte. La transformación no solo afectaba nuestras acciones, sino que también cambiaba nuestros corazones. Veía a las familias unirse en oración, a los amigos apoyarse mutuamente en las dificultades y a los desconocidos convertirse en hermanos y hermanas en la fe. El amor de Dios fluía entre nosotros, y cada día era una oportunidad para crecer juntos. Sin embargo, en mi corazón, a veces aún quedaban ecos de la lucha interna que había enfrentado al principio de mi viaje. Me preguntaba si realmente había superado la necesidad de juicio que una vez había albergado. Aunque la compasión y el amor guiaban mis acciones, a veces me encontraba recordando mis dudas iniciales y los temores que había sentido en Nínive. Esa lucha interna me hizo reflexionar sobre la profundidad de la gracia de Dios y cómo se extiende a todos, incluso a mí mismo. Un día, mientras me sentaba en la plaza observando a la gente, noté a un joven que parecía perdido en sus pensamientos. Me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. «Estoy luchando, Jonás», confesó. «A veces siento que no merezco el amor de Dios, que mis errores son demasiado grandes para ser perdonados». Su vulnerabilidad me tocó profundamente. En ese momento, recordé mis propias luchas y cómo había luchado por aceptar la gracia en mi propia vida. «Escucha, amigo», le dije con suavidad. «La gracia no es un premio para los que se sienten dignos. Es un regalo que Dios nos ofrece, sin importar cuán lejos hayamos caído. Aceptar la gracia significa reconocer nuestras debilidades y permitir que Dios nos transforme. No eres el único que lucha con estos sentimientos, y no estás solo en este camino». A medida que continuamos conversando, vi cómo sus ojos se iluminaban con una nueva esperanza. La conversación se convirtió en un recordatorio de que todos estamos en un viaje de transformación, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la comunidad de Nínive. La lucha de un solo individuo puede resonar en el corazón de muchos, y al compartir nuestras experiencias, creamos lazos de amor y comprensión que nos unen. Con el tiempo, Nínive no solo se convirtió en un refugio para los que buscaban redención, sino también en un ejemplo de cómo la gracia puede cambiar vidas. Las historias de transformación se compartían no solo entre los habitantes, sino también con aquellos que venían de lejos para escuchar sobre nuestra experiencia. La ciudad se había convertido en un lugar de aprendizaje, un espacio donde el amor y la compasión reinaban.
A medida que la comunidad crecía, comenzó a surgir un nuevo sentido de propósito. Juntos, decidimos que era hora de compartir nuestro mensaje con otras ciudades que aún luchaban con la oscuridad. Organizamos viajes de misión a lugares cercanos, llevando nuestro testimonio de redención y amor a quienes aún no conocían la gracia de Dios. Era un viaje de fe, y cada uno de nosotros estaba decidido a ser un instrumento de cambio. En una de nuestras primeras misiones, viajamos a una ciudad cercana que había estado sumida en el conflicto y la desesperanza. Al llegar, notamos la tristeza que envolvía a sus habitantes. Había una falta de esperanza en sus ojos, un reflejo de un pueblo que había perdido el camino. Con corazones llenos de compasión, comenzamos a compartir nuestra historia de redención y la importancia de volver a Dios. Mientras hablábamos, una mujer se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Realmente hay esperanza para nosotros?, preguntó con voz temblorosa. La sinceridad de su pregunta resonó en mí, y en ese momento, recordé todas las dudas que había enfrentado al llegar a Nínive. Sí, hay esperanza, respondí con convicción. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay un camino de regreso hacia el amor de Dios. He visto cómo su gracia puede cambiar vidas, y eso es lo que venimos a compartir con ustedes. A medida que compartíamos nuestras experiencias, comenzamos a ver cómo la luz de la esperanza comenzaba a encenderse en los corazones de aquellos que nos escuchaban. Las historias de redención que contábamos no solo impactaron a esa comunidad, sino que también reafirmaron nuestra propia fe. Cada testimonio era un recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites y que su amor puede trascender cualquier adversidad. Mientras continuábamos nuestro viaje de misión, cada ciudad que visitábamos se convertía en un nuevo capítulo en la historia de redención. La luz de Nínive se esparcía, y la compasión que habíamos cultivado resonaba en los corazones de quienes escuchaban nuestro mensaje. Sentí que cada paso que daba era parte de un propósito mayor, un llamado a ser un testigo de la gracia que había transformado mi propia vida. Así, mientras Nínive florecía y se convertía en un símbolo de esperanza, yo también continuaba mi viaje de fe. La lucha interna que había enfrentado se había transformado en una pasión por compartir el amor de Dios. Cada día era una nueva oportunidad para vivir la verdad que había aprendido y para llevar esa verdad a aquellos que aún luchaban en la oscuridad. Y así, mientras el sol se ponía sobre Nínive, sentí que mi propia historia de redención estaba en pleno desarrollo. Con cada paso que daba, el amor de Dios se expandía, iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Mientras Nínive continuaba floreciendo y expandiendo su luz a otras comunidades, me encontraba cada vez más inmerso en la labor de llevar el mensaje de amor y redención que habíamos recibido. Las misiones a las ciudades cercanas se convirtieron en una parte esencial de nuestra vida comunitaria. Cada viaje era una nueva oportunidad para compartir no solo nuestra historia, sino también el profundo impacto que la gracia de Dios había tenido en nuestras vidas. En uno de esos viajes, llegamos a un pequeño pueblo llamado Damasco. Al igual que Nínive, Damasco había sido conocido por sus prácticas corruptas y la falta de compasión entre sus habitantes. Al llegar, notamos que la atmósfera estaba cargada de desconfianza. La gente nos observaba con escepticismo, y el ambiente era frío, casi hostil. Era evidente que necesitaban un mensaje de esperanza, pero la resistencia era palpable. Decidimos organizar una reunión en la plaza central del pueblo, un lugar donde la gente pudiera reunirse y escuchar nuestras historias. Mientras preparábamos el evento, sentía la presión de querer que todo saliera bien. Recordaba mis propias dudas al llegar a Nínive y la lucha que había enfrentado en mi corazón. Quería que los habitantes de Damasco sintieran la misma compasión que habíamos encontrado nosotros, pero me preocupaba que no estuvieran listos para escuchar. Cuando llegó el momento de hablar, me dirigí a la multitud con una mezcla de nerviosismo y determinación. Amigos de Damasco, comencé, venimos a ustedes no solo como extranjeros, sino como testigos de la transformación que Dios puede traer a nuestras vidas. En Nínive, aprendimos que no importa cuán lejos hayamos estado, siempre hay un camino de regreso al amor de Dios. Mis palabras fueron recibidas con miradas críticas y murmullos. Sentía que mi corazón latía con fuerza, pero sabía que debía seguir adelante. A medida que compartía la historia de cómo Nínive había pasado de la desesperación a la esperanza, noté que algunos en la multitud comenzaban a prestar atención. Una mujer en el fondo, con un rostro cansado y una expresión de desconfianza, se acercó lentamente. ¿Es realmente posible cambiar?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Era una pregunta que resonaba en mi propia alma, una que había tenido que enfrentar en mi viaje. Sí, respondí con firmeza. He visto con mis propios ojos cómo el arrepentimiento y el amor pueden transformar vidas. No somos perfectos, y la lucha continúa, pero el amor de Dios es más grande que cualquier sombra de nuestro pasado.
A medida que hablaba, veía en sus ojos la chispa de la esperanza, y su pregunta parecía abrir una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Con cada palabra que compartía, la multitud comenzó a inclinarse hacia adelante, como si la compasión y la verdad estuvieran atravesando las barreras que habían construido. Comenzaron a surgir conversaciones entre ellos, y la atmósfera tensa se transformó poco a poco. Cada testimonio que compartía parecía resonar en sus corazones, y vi cómo el amor de Dios comenzaba a penetrar en la resistencia que habían mantenido. A medida que la reunión avanzaba, noté que el grupo de personas a mi alrededor crecía. Algunos comenzaron a compartir sus propias historias de lucha y desilusión. Una joven se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. «He perdido la esperanza», confesó. «He tratado de cambiar, pero siempre vuelvo a mis viejos hábitos. Realmente hay un camino hacia la redención». En su voz, podía escuchar la angustia y el dolor que había llevado durante tanto tiempo. «Sí, hay un camino», le respondí con compasión. «La gracia de Dios no es solo un concepto, es una realidad que puede cambiar nuestras vidas. Si te decides a volver a Él, experimentarás un amor que supera cualquier error que hayas cometido». La multitud comenzó a murmurar, y la conexión entre nosotros se hizo más fuerte. Al final de la reunión, algo había cambiado en Damasco. La desconfianza se había convertido en curiosidad, y la lucha había dado paso a una búsqueda de respuestas. Las personas se acercaban a mí, deseando compartir sus pensamientos y preguntas. Aquella comunidad, que al principio había estado cerrada, comenzó a abrir sus corazones a la posibilidad de redención. Con el tiempo, mi relación con los habitantes de Damasco se fortaleció. Volvimos varias veces para compartir más historias, y cada visita traía consigo un nuevo nivel de aceptación y entendimiento. Las palabras de esperanza que una vez habían caído en oídos sordos ahora eran recibidas con brazos abiertos. Las festividades se organizaron en la plaza, donde celebrábamos no solo la fe que habíamos encontrado, sino también la nueva vida que estaba surgiendo en ese lugar. La luz de la compasión seguía expandiéndose, y cada nuevo viaje de misión se convertía en una oportunidad para llevar el mensaje de amor a otros. Comencé a ver que la redención no se limitaba solo a Nínive y Damasco, sino que se extendía a otras comunidades que aún vivían en la oscuridad. Mi vida había tomado un nuevo rumbo, y cada paso que daba se sentía más alineado con el propósito que Dios había trazado para mí. Sin embargo, a pesar de los avances, la sombra de mis antiguas luchas seguía acechando en mi interior. Había momentos en los que sentía que todavía había partes de mí que necesitaban ser sanadas. A veces, al cerrar los ojos, recordaba la tormenta en el mar y el tiempo en el vientre del pez. La experiencia me había marcado, y a menudo me preguntaba si realmente había superado esos miedos. Decidí que debía enfrentar estos sentimientos nuevamente. En una noche tranquila, mientras la luna iluminaba el cielo, me senté en un lugar solitario, buscando el consuelo de la oración. «Señor», murmuré, «te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida y en Nínive, pero todavía hay parte de mí que duda. ¿Cómo puedo seguir adelante sin aferrarme al miedo?». La respuesta llegó en forma de susurro en mi corazón. «Jonás, la lucha es parte del viaje, pero la confianza en mí es lo que te llevará a la sanación. Permíteme mostrarte el camino hacia la libertad que tanto anhelas». En ese instante, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Comprendí que la sanación no era un destino, sino un proceso continuo. Aprendí a aceptar mis luchas como parte de mi viaje de fe. Con esta nueva perspectiva, decidí que debía seguir compartiendo no solo las historias de redención, sino también la importancia de ser honestos sobre nuestras luchas. Comenzamos a organizar reuniones donde los habitantes de Nínive y Damasco podían hablar sobre sus experiencias y compartir sus preocupaciones. La vulnerabilidad se convirtió en un elemento clave en nuestras interacciones, y las conexiones se profundizaron. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la comunidad de Damasco se transformó. Las personas comenzaron a abrazar el mensaje de amor y compasión que habíamos compartido, y las viejas sombras de desesperanza se disipaban lentamente. La gracia que había sido derramada sobre nosotros se convirtió en un faro para aquellos que aún luchaban por encontrar su camino. Las reuniones se volvieron un espacio sagrado, donde cada persona podía ser escuchada y apoyada. Un día, mientras compartía mi propia historia, vi cómo la comunidad se unió en oración. Cada voz se elevaba al cielo en un clamor colectivo por la sanación y la paz. La atmósfera estaba impregnada de amor y esperanza, y supe que estábamos construyendo algo hermoso. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje.
Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además, recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias de los pecados del rey David por los que casi muere, o la historia de Manases, de cómo se dejó llevar por la idolatría y Dios casi le quita la vida. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. A medida que continuábamos nuestro viaje, la historia de redención se extendía más allá de nuestras expectativas. La transformación de Nínive y Damasco resonó en otras comunidades cercanas, y comenzaron a llegar visitantes que deseaban conocer la historia. Las noticias sobre la gracia y el amor de Dios se difundieron, y nuestra misión se convirtió en un movimiento que cambiaba vidas. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, mis luchas internas a veces volvían a aparecer. La sombra de la duda acechaba en momentos de vulnerabilidad, recordándome las inseguridades que había enfrentado en el pasado. Era un recordatorio constante de que la lucha por la fe no siempre se resolvía de inmediato. Pero sabía que había un propósito en cada batalla, y la compasión que había aprendido a cultivar debía prevalecer sobre la duda. Un día, mientras reflexionaba sobre mi viaje, recibí la visita de un anciano que había estado siguiendo las noticias de nuestra comunidad. Se acercó a mí con respeto y admiración. He oído hablar de cómo Nínive y Damasco han cambiado, y quiero agradecerte por tu valentía, Jonás. Has sido un faro de luz en medio de la oscuridad, dijo. Sus palabras tocaron mi corazón, y comprendí que cada lucha había valido la pena. Agradecido, le respondí, no soy más que un testigo de lo que Dios puede hacer. La verdadera transformación viene de su amor y compasión. En ese momento, me di cuenta de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la historia de redención. La gracia de Dios no solo me había cambiado, sino que también había influido en la vida de quienes me rodeaban. Así, mientras la vida en Nínive y Damasco continuaba su curso, mi propio viaje de fe se hacía más profundo. Había aprendido a aceptar mis luchas como parte del proceso y a encontrar fortaleza en la comunidad que habíamos construido. La luz de la redención seguía brillando, y cada día era una nueva oportunidad para compartir esa luz con aquellos que aún vivían en la oscuridad. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, sabía que el viaje de Jonás no era solo un relato del pasado, sino una historia que continuaba en el presente. Cada nuevo día traía consigo la posibilidad de redención, y mi compromiso de vivir en amor y compasión se reafirmaba en mi corazón.